Las calles de Nueva York eran un hervidero de actividad cuando la primera explosión sacudió el centro de Manhattan. Era una mañana de octubre como cualquier otra cuando la vida cotidiana se detuvo bruscamente. El caos se apoderó de la ciudad ante la sucesión de estallidos, mientras nubes de humo se elevaban sobre los rascacielos. Cuando las autoridades finalmente emitieron un comunicado, la rápida sucesión de eventos ya había desatado el pánico. Pedimos a los residentes de la ciudad de Nueva York mantener la calma. La causa de las explosiones sigue sin estar clara, pero se están investigando informes de una serie de fugas de gas en Midtown y Downtown Manhattan. Reiteramos, la situación está siendo evaluada y no hay necesidad de alarmarse. Manténganse alejados del área de las explosiones, quédense en espacios cerrados y esperen nuevas instrucciones. Para muchos, el mensaje llegó demasiado tarde. En los subterráneos y estaciones de metro abarrotados de gente, los rumores corrían como la pólvora. Habían sido ataques terroristas coordinados, el primer asalto de una invasión militar, un cataclismo natural de proporciones bíblicas. Otros susurraban sobre un brote misterioso que hacía que las víctimas se volvieran violentas. En cuestión de horas, la ciudad entró en un frenesí de pánico que rápidamente superó cualquier amenaza real. La desinformación viajaba más rápido que los esfuerzos por contenerla. Para cuando las autoridades lograron detener las explosiones e identificar su causa, la verdadera crisis recién comenzaba. La Gran Manzana se convertiría en una trampa mortal de terror colectivo, miedo y paranoia. Y lo peor aún estaba por llegar. La primera explosión ocurrió a las 8:46 de la mañana en plena hora punta de la mañana. El estruendo sacudió los cimientos de los edificios en Midtown, rompiendo ventanas y sembrando pánico entre los transeúntes. Bomberos y policías acudieron al lugar, pero pronto tuvieron que expandir el perímetro. Una segunda explosión había tenido lugar a pocas cuadras al sur, luego una tercera más al este. En cuestión de minutos, el corazón de Manhattan se paralizó por completo. Las líneas telefónicas colapsaron, las estaciones de metro cerraron y embotellamientos monstruosos se formaron en las calles. Los rumores se propagaron como pólvora en las redes sociales, desde teorías de ataques coordinados hasta fenómenos sobrenaturales. Yo me encontraba en la biblioteca pública de la Quinta Avenida cuando sentí el primer estallido. Los vidrios temblaron y el piso se estremeció bajo nuestros pies. Al principio pensé que se trataba de una explosión de gas, un accidente. Pero cuando oímos el segundo estruendo, más fuerte y más cerca, el pánico cundió entre los lectores. En la calle, el tráfico era un caos absoluto. No había manera de llegar al trabajo ni de regresar a casa. Los mensajes de emergencia instaban a evacuar la zona de explosiones, pero eso resultaba imposible. La red de transporte público había quedado fuera de servicio y las calles eran un laberinto de vehículos inmóviles, claxones y conductores furiosos. Las sirenas de los servicios de emergencia resonaban en el aire. Pasé horas atrapado en ese mar de coches, buses, taxis y multitudes, esperando instrucciones que no llegaban. La confusión era total. Para cuando finalmente logré llegar al norte de Central Park donde vivo, la situación había pasado de preocupante a peligrosa. La normalidad de la mañana se desvaneció, reemplazada por el caos y la incertidumbre. En cuestión de unas horas, la ciudad que nunca duerme había quedado paralizada. Y su pesadilla apenas comenzaba. Con el colapso de las comunicaciones, nadie sabía a ciencia cierta qué había causado las explosiones. Ese vacío de información confiable fue rápidamente llenado por especulaciones sin fundamento que se propagaron como epidemia en las redes sociales. Algunos juraban que se trataba de atentados terroristas coordinados para sembrar el caos, otros que eran fenómenos naturales como erupciones volcánicas o terremotos. Pero los rumores más aterradores involucraban un misterioso virus que, según decían, había provocado un brote de zombies en el área de las explosiones. Decían que la policía había acordonado Midtown para ocultar a la prensa centenares de cuerpos esparcidos. Que varios hospitales estaban llenos de enfermos que habían sufrido extrañas convulsiones y atacado al personal.
que cualquiera podía ser portador del virus. Estos rumores se propagaron como pólvora, transmitidos por mensajes de texto, audios de WhatsApp y publicaciones alarmistas en Facebook que eran compartidas miles de veces. Pronto fueron muchos los que dieron por cierta la amenaza zombie, sin mayor evidencia. El miedo colectivo comenzó a adquirir vida propia. Yo pasé horas frente al televisor y la computadora, intentando hallar alguna información fidedigna. Pero entre los mensajes contradictorios de las autoridades y el torrente interminable de rumores en redes sociales, era imposible determinar qué era real y qué pura fantasía. Al anochecer, la histeria colectiva era palpable en las calles. Muchos ciudadanos habían salido en busca de provisiones, abarrotando supermercados y farmacias. Otros prefirieron refugiarse en sus casas, a la espera de un fin del mundo que solo existía en sus mentes. La incertidumbre y el caos se habían apoderado por completo de los neoyorquinos. La isla entera estaba presa de rumores y desinformación, hechos a su propia imagen del miedo. Para cuando las autoridades identificaron la causa de las explosiones, un fallo eléctrico masivo ya había dejado a gran parte de Manhattan sin servicios de telecomunicaciones. Era imposible transmitir un mensaje de calma a millones de ciudadanos aterrorizados. En las calles solo se escuchaban fragmentos de información, la mayoría falsos. Un audio de WhatsApp aseguraba que enfermos descontrolados atacaban el hospital Montefiore. Otro rumor decía que la policía había perdido el control de Rikers Island, y que cientos de presos infectados vagaban por las calles. Videos manipulados mostraban supuestos zombies sacudiéndose violentamente en camillas de hospital. Estos rumores fueron la chispa que desató explosiones de pánico en distintos puntos de la ciudad. Turistas y residentes intentaron huir de Manhattan ante la amenaza de un brote apocalíptico. Pero los puentes y túneles estaban colapsados, sin forma de salir de la isla. En la estación de autoridad portuaria, miles de pasajeros intentaban desesperadamente abordar los últimos ferries. La situación se salió de control cuando comenzaron a correr rumores de que algunos pasajeros mostraban síntomas del virus. La multitud entró en estampida, provocando caídas y heridos. La Guardia Nacional tuvo que intervenir para desalojar la terminal. Episodios similares tuvieron lugar en las principales estaciones de tren y autobuses. El pánico colectivo encontraba cualquier motivo para estallar donde hubiera grandes aglomeraciones. Pronto comenzaron saqueos y actos de violencia en las calles, mientras grupos de personas huían despavoridas ante cualquier rumor de avistamiento de zombies. La situación empeoró rápidamente. Para el anochecer, Nueva York estaba al borde del colapso total. El fracaso de las comunicaciones y la desinformación desatada habían inflamado el miedo latente en una población de millones de personas. La Gran Manzana se había convertido en una olla a presión de histeria colectiva que amenazaba con explotar en cualquier momento. María era profesora en una escuela secundaria de Harlem. Cuando recibió un mensaje urgente de su hija menor, se abrió paso entre multitudes presas del pánico para llegar a buscarla. En el camino, ayudó a varios de sus alumnos pequeños que habían quedado separados de sus familias. Finalmente logró reunirse con su familia, pero quedaron atrapados en su apartamento sin energía eléctrica. Mark, un abogado que trabajaba en Wall Street, decidió no evacuar su oficina a pesar de los rumores. Pero al caer la noche, se vio obligado a atravesar calles plagadas de saqueos y violencia para llegar a un refugio. En el camino, protegió a un grupo de turistas que habían quedado varados sin saber a dónde dirigirse. Lograron llegar a un albergue improvisado, donde pasaron la noche asediados por el miedo pero a salvo de los peligros en las calles. Emma, una estudiante de posgrado, estaba decidida a escapar de la ciudad. Se unió a una multitud que intentaba cruzar el puente de Brooklyn rumbo a Queens. Pero la estampida provocó el cierre del puente, dejándolos atrapados en medio de un caos absoluto. Emma se refugió en un café abierto toda la noche, donde conoció a otros jóvenes tan asustados como ella. Se unieron para protegerse, sin saber cuándo lograrían escapar de esa pesadilla. Otros, como el policía retirado Peter, el taxista Ahmad y la doctora Alice,
decidieron quedarse para ayudar en medio de la crisis. Arriesgaron sus vidas para colaborar en labores de socorro, transportar heridos o calmar a multitudes presas del pánico con la esperanza de evitar más tragedias. Sus historias eran de valentía y solidaridad en medio del terror colectivo. Aunque la amenaza real era inexistente, las 24 horas siguientes se convirtieron en una lucha por sobrevivir al caos desatado y los peligros creados por el miedo irracional de los ciudadanos atrapados en la isla prisión. Fueron muchos los héroes anónimos que enfrentaron esa noche infernal con entereza, determinación y compasión por sus semejantes. Sus historias dejaron ver lo mejor de la humanidad incluso en los momentos más oscuros. Para el amanecer del día siguiente, la situación en Manhattan se había tornado insostenible. Los episodios de violencia y saqueos se multiplicaban, la gente huía en estampida de cualquier rumor de avistamiento, y las autoridades permanecían abrumadas y desbordadas. Ante la inminencia de un desastre de proporciones épicas, el alcalde se vio obligado a decretar el toque de queda e instar a la calma. Pero sus mensajes de tranquilidad cayeron en oídos sordos. Las fuerzas del orden, diezmadas por las horas de crisis, eran incapaces de hacer cumplir un toque de queda en una isla de más de 60 kilómetros cuadrados y 8 millones de habitantes. En algunas zonas, la policía ni siquiera se atrevía a entrar ante multitudes fuera de control. La situación empeoró cuando comenzaron a escasear alimentos, combustible y servicios esenciales. Las tiendas fueron saqueadas y de muchos edificios desapareció la electricidad, el agua y el gas. Los hospitales operaban a capacidad máxima, y muchos enfermos no podían ser atendidos. El transporte público permanecía paralizado, y era imposible entrar o salir de Manhattan. El presidente consideró enviar a la Guardia Nacional para restaurar el orden, pero había dudas de si incluso una fuerza militar podría controlar el caos en las calles. Por primera vez en la historia, la Gran Manzana se enfrentaba al espectro de un colapso total de la ley y el orden dentro de sus límites. Las instituciones parecían insuficientes para hacer frente a una crisis causada no por ningún enemigo externo, sino por el miedo y la desinformación de sus propios ciudadanos. Mientras tanto, en las calles reinaba el descontrol. Saqueos, actos violentos, estampidas de gente huyendo de peligros inexistentes. El tejido social parecía desgarrarse por las costuras ante la primera prueba real de pánico colectivo. La isla de skylines imponentes y culturalmente diversa se había transformado en una jungla gobernada por el miedo y los instintos más primarios de supervivencia. Era el colapso absoluto de la civilización tal como la conocíamos, y todo por creer en rumores que no tenían base alguna en la realidad. Nueva York vivía su fin del mundo tan temido. Solo que este no llegó con explosiones ni zombies, sino con el arma más poderosa de todas, el miedo irracional a lo desconocido, capaz de hacer implosión en cualquier sociedad, sin importar lo avanzada que ésta sea. Para el segundo día de crisis, la amenaza zombie, que comenzó como un absurdo rumor en redes sociales, se había materializado de un modo terrorífico. Aunque no había ningún virus ni enfermos descontrolados, la histeria colectiva había adquirido tal fuerza que grupos de personas comenzaron a actuar como si realmente hubieran sido infectados. En algunas zonas, multitudes deambulaban por las calles sacudiéndose violentamente, como si imitaran los síntomas de una extraña enfermedad. Otros atacaban vehículos e incluso a transeúntes, siguiendo el guión de películas de terror que cobraba vida en sus mentes enfermas de pánico. La policía fue completamente superada, sin saber cómo detener a estos grupos cuando ni siquiera portaban armas reales. Los rumores más descabellados continuaban propagándose, describiendo supuestos brotes apocalípticos de violencia en hospitales, cárceles e incluso en el sistema de alcantarillado. Cualquier persona que mostrara signos de agitación en lugares públicos era señalada como infectada, desatando nuevos ataques de histeria. Las redes sociales y los pocos medios que aún operaban seguían inundados de videos y mensajes falsos que avivaban las llamas del miedo. Pronto, la amenaza zombie fue el único tema de conversación en las calles.
Incluso quienes al principio desmintieron los rumores terminaron por creer en ellos, presas del pánico colectivo. En pocas horas, una fantasía absurda se había apoderado por completo de la mente de miles de neoyorquinos, desatando violencia indiscriminada contra cualquier desafortunado que mostrara signos de agitación o desorientación en público. La bestia de 1000 cabezas que es el miedo colectivo no necesitaba de ningún enemigo real para hacer de las suyas. Bastaba con rumores, desinformación y la imaginación desbocada de una población aterrorizada para crear caos y riesgo de tragedia donde antes solo había calles transitadas y vida cotidiana. Nueva York se había convertido en un laboratorio viviente de cómo el pánico puede valerse de cualquier excusa para sembrar devastación a su paso, sin necesidad de bombas, balas o amenazas reales de ningún tipo. Solo necesita que le abramos las puertas a nuestra mente y hará el resto. Para el tercer día, la paranoia colectiva había alcanzado niveles alarmantes. Vecinos comenzaron a sospechar de vecinos, amigos de amigos, cualquier desconocido que mostrara un comportamiento fuera de lo normal. Las denuncias contra supuestos infectados se multiplicaron, y pronto grupos de ciudadanos asustados tomaron la justicia por su mano. Comenzaron redadas en edificios y casas contra todo aquel señalado como sospechoso. En algunos lugares, médicos y enfermeras fueron atacados al intentar trasladar a pacientes psiquiátricos. Personas con trastornos de ansiedad o pánico fueron confundidas con infectados y sufrieron palizas casi hasta la muerte. La policía fue rápidamente desbordada ante la avalancha de llamadas por supuestos brotes de violencia, y grupos de vigilantes improvisados salieron a cazar portadores del virus sin evidencia científica alguna. Vecindarios enteros vivían aterrorizados bajo sospecha constante y amenaza de ataques, acusados de encubrir focos infecciosos. Esta caza de brujas colectiva reflejaba el poder de los rumores para envenenar el tejido social en tiempos de crisis. Amigos se volvían contra amigos, familias contra familias, sin evidencia real alguna de amenaza. El miedo se alimentaba del miedo, propagándose de forma viral e incontrolable. Pronto, cualquier persona que mostrara un tic nervioso, efecto secundario de medicamentos o signo de alteración era señalada como zombie. No hacía falta confirmación médica o científica, la sola sospecha bastaba para condenar a alguien. La presunción de inocencia quedó en el olvido, reemplazada por la presunción de culpa ante cualquier acusación derivada del pánico colectivo. En cuestión de horas, una ciudad cosmopolita, diversa y orgullosa de su espíritu de inclusión se había transformado en una cámara de eco de paranoia colectiva, donde imperaban rumores sin fundamento y prejuicios lethal contra todo, sospechoso, de alterar el orden público, un orden público gobernado únicamente por el miedo irracional de las masas. La civilización parecía desmoronarse ante nuestros propios ojos, sin necesidad de ningún virus real ni amenaza externa. Solo bastaba el poder de contagio de los rumores y el miedo para hacer añicos la convivencia social. Para la mañana del cuarto día, los servicios de telecomunicaciones y electricidad comenzaban a restablecerse en Manhattan. Las autoridades lograron emitir un mensaje urgente a los ciudadanos: no existe ninguna amenaza zombie ni brote de virus. Los rumores son falsos, mantengan la calma, pero para muchos neoyorquinos, este mensaje llegó demasiado tarde. 4 días de caos, violencia y histeria colectiva habían dejado una huella imborrable. Aunque algunos comenzaron a dudar de los rumores que desataron el pánico, otros se negaban a creer que hubieran sido engañados de ese modo. Continuaron atrincherados en sus hogares o sumándose a grupos de vigilantes en las calles. Poco a poco, las zonas más afectadas por los disturbios y saqueos comenzaron a recobrar la calma. Las personas atrapadas en Manhattan pudieron finalmente comunicarse con familiares y ser rescatadas. Los suministros y servicios esenciales se restauraron de modo gradual, pero la desconfianza mutua persistía, y reinaba un ambiente de paranoia latente ante cualquier rumor o suceso inusual. La semana del fin del mundo en Nueva York dejaría cicatrices imborrables.
El daño al tejido social, la economía y la psique colectiva de los ciudadanos sería de enormes proporciones. ¿Qué lecciones se pueden aprender de esta crisis? ¿Qué vulnerabilidades habían sido expuestas en esta ciudad de rascacielos y conectividad constante? ¿Cómo podría una sociedad avanzada sucumbir tan fácilmente ante el poder de la desinformación y el miedo irracional? Amanecía un nuevo día en la Gran Manzana, pero las sombras de esos 4 días de caos acecharían la mente de los neoyorquinos durante generaciones, recordándoles lo frágil que puede ser el orden civilizado ante la más primitiva pero letal de las armas. El pánico alimentado por rumores, y la bestia de 1000 cabezas en la que éste puede convertirse si se le deja campar a sus anchas, propagándose tan rápido como un virus letal. Ese amanecer marcaba el final de una pesadilla colectiva, pero ninguna ciudad del mundo volvería a sentirse completamente a salvo de ser abrazada de ese modo por las llamas del miedo irracional. Supremo entre todos los males de la sociedad moderna, el pánico masivo había mostrado de qué era capaz si alguna vez se le presentaba la oportunidad de nuevo. Y esa era una lección que ninguna metrópolis podría olvidar. El miedo es la verdadera pandemia acechando en la sombra, y contra su furia no existía vacuna posible. Solo nos quedaba fortalecer nuestra razón y espíritu crítico para que algo así no volviera a suceder. María, la profesora de Harlem, había logrado mantener a salvo a su familia en su apartamento sin electricidad durante 4 días. Pero los disturbios no cesaban, y comida y agua comenzaban a escasear. Decidió que tenían que abandonar Manhattan como fuera. Un vecino les dijo que el puente de Brooklyn estaba siendo reabierto para evacuaciones. María esperó a que anocheciera y, evitando las rutas más transitadas, guió a su familia hacia el puente. En el camino vieron el aftermath del caos, edificios en llamas, saqueos, gente desorientada. Pero lograron cruzar el puente y llegar a Queens, donde fueron recibidos en un albergue. Mark, el abogado, había protegido un grupo de turistas extranjeros en un albergue improvisado. Pero la situación empeoraba, y tenían que salir de Nueva York. Se enteró de que el ejército estaba evacuando civiles en helicópteros desde Central Park. Esperaron a que cayera la noche y se dirigieron sigilosamente al parque, evadiendo violentas multitudes en el camino. Lograron llegar y fueron evacuados, poniendo a salvo a los turistas asustados. Emma, la estudiante, conoció a otros jóvenes refugiados en un café. Cuando comenzaron a escasear alimentos, decidieron unirse para escapar juntos de la ciudad. Enterados de que el ejército evacuaba civiles desde la terminal de transbordadores de Whitehall, esperaron a que anocheciera y se dirigieron hacia allá, esquivando peligrosos grupos en su camino. Finalmente llegaron a la terminal y lograron ser evacuados en uno de los últimos transbordadores, con rumbo a New Jersey. Otros no tuvieron tanta suerte. Hubo casos de personas que intentaron escapar por túneles y puentes peatonales, pero fueron víctimas de asaltos o linchamientos al ser confundidas con infectados. Muchas familias se mantuvieron atrincheradas en sus hogares por miedo. Solo unas 100,000 personas lograron ser evacuadas al 5.º día, sobre una población de más de 8 millones. Pero para aquellos que lograron escapar, cruzar los límites de Manhattan significó un alivio inmenso, así como gratitud por haber sobrevivido a una de las peores catástrofes en la historia de Nueva York. Una catástrofe causada no por desastres naturales ni ataques enemigos, sino por la irracionalidad de sus propios ciudadanos, víctimas del arma más letal, el miedo sin fundamento. Era una lección que no olvidarían jamás. Una semana después, las autoridades lograron finalmente determinar la verdad. No hubo ningún virus mortal ni amenaza real. Las explosiones iniciales fueron causadas por fallas en el sistema de gas, no por ataques terroristas. Pero antes de que pudieran comunicarlo, el pánico se había desatado. Los daños fueron enormes, más de 1,000 muertes, decenas de miles de heridos, pérdidas por miles de millones de dólares, y un tejido social desgarrado por la desconfianza mutua. Las imágenes de la ciudad sumida en el caos circularon por el mundo, dañando la imagen de Nueva York como bastión de progreso. Pero las lecciones aprendidas fueron invaluables.
Se hizo evidente la necesidad de planes de emergencia efectivos, mejor coordinación entre agencias y medios de información confiables en tiempos de crisis. También quedó clara la importancia de fortalecer la educación para desarrollar un pensamiento crítico capaz de discernir rumores de hechos. La ciudad fue lentamente recobrando la normalidad, pero la huella del trauma persistiría. Vecinos desconfiaban de vecinos, y el miedo a una nueva crisis de pánico acechaba bajo la superficie. Sin embargo, también había brotes de solidaridad y propuestas para mejorar la resiliencia social. Pasarían años antes de que Nueva York pudiera sentirse plenamente recuperada, pero esta experiencia serviría de lección para futuras generaciones sobre los peligros del miedo irracional y la desinformación, una lección aprendida del modo más doloroso, pero necesaria como ninguna otra para una era marcada por una conectividad sin precedentes, donde los rumores podían propagarse a la velocidad del rayo y desencadenar respuestas tan incontrolables como peligrosas si no desarrollábamos nuestras defensas mentales. Nueva York había vivido su fin del mundo particular y sobrevivió para contarlo. Pero sería una historia que jamás dejaría de contarse, la de cómo una ciudad de rascacielos y progreso inagotable fue puesta de rodillas no por bombas o desastres naturales, sino por el más primitivo pero poderoso de los miedos humanos. Y en esa fragilidad radicaba la gran lección, que por muy avanzadas que fueran nuestras ciudades, ninguna estaba a salvo si sus habitantes sucumbían al peor enemigo de la razón, la amenaza de pánico colectivo ante lo desconocido. Era una lección para el mundo entero, desde cualquier metrópolis del futuro. Mantener la calma y la razón, esa era la única vacuna posible contra el arma más letal de todos los tiempos.